Lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando hablamos de la espiritualidad es, bueno, ¿en qué consiste esta espiritualidad? Porque hay, hay muchas espiritualidades, hay diversos modos de vivir la fe, hay diversos caminos marcados incluso por distintas escuelas de vida religiosa. Estas escuelas de vida religiosa tienen, obviamente, cada una distintos métodos o modos, pero todas coinciden en seguir el camino de la vida cristiana. En estos días en los que estamos en casa, me pareció bueno hablar sobre la espiritualidad, porque al tener un poco más de tiempo, si bien yo sé que están trabajando, tienen que atender a los hijos, pero ciertamente uno se puede organizar un poco mejor e incluso en medio de la actividad y de la tarea, apuntar a la interiorización de todo lo que estamos haciendo y poder redescubrir en nuestro espíritu la presencia de Dios. Porque lo primero que tenemos que ver con la espiritualidad es que se trata de participar de la vida de Dios. Si pudiéramos decir en una frase muy simple, ¿qué es la espiritualidad? Es participar en la vida de Dios. El ser humano ha sido llamado desde la creación, por eso dice el Génesis, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hemos sido llamados a participar de sus dones. De hecho, la fe nos enseña que el hombre fue creado en el paraíso, en una comunión perfecta con Dios. El paraíso no hay que pensarlo solamente como un lugar muy bello, de hecho tenemos lugares bellísimos en nuestro mundo, sino que el paraíso es ese estado en el cual los primeros hombres estaban en una comunión perfecta, en un orden perfecto. El mal todavía no había entrado en el mundo, el mal estaba solapado, ya estaba el demonio, o el demonio cayó, pero no había entrado aún. Y uno se preguntaría, bueno, ¿en qué consistía especialmente ese paraíso? Y consistía en una vida espiritual. La vida espiritual, desde el punto de vista filosófico, tiene que ver con las dos potencias espirituales del hombre, que son la inteligencia y la voluntad, y que son esas dos potencias que participa el hombre como único ser espiritual de toda la creación visible, porque están los ángeles, que son la creación espiritual, visible. El hombre, en cambio, es un microcosmos, como decían los filósofos cristianos antiguos, es una comunión del mundo espiritual con el mundo terrenal, material. Y por lo tanto, la espiritualidad es, en medio de este mundo, de los quehaceres de este mundo, poder participar de los bienes, de los dones de Dios, de la gracia de Dios. El hombre pecó, pero Dios vino en nuestro rescate. Y por eso este don, que es el don de la gracia, lo define Santo Tomás como una participación en la vida divina, pero de un modo superior a la gracia que tenían nuestros primeros padres, porque esta es la gracia redentora, la gracia que nos rescata del pecado y de la muerte, es la gracia de Cristo. Entonces ya no es solamente participar en la vida divina, sino que es hacernos hijos de Dios por adopción en el Hijo. El Hijo de Dios, el Hijo verdadero, el Hijo original, el Hijo eterno de Dios, que es Dios. Y digo original y verdadero porque un hijo
siempre de la misma naturaleza del Padre, ¿no? A veces hay personas que, bueno, tienen un perrito y lo quieren como un hijo, pero no es un hijo. ¿Por qué? Porque no es humano. Del mismo modo, nosotros no somos de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia de Dios, aunque participamos de la espiritualidad. Somos hechos a su imagen y a su semejanza, pero no somos eternos, no somos perfectos como Dios. Y por eso, desde que el Hijo de Dios se hizo carne, nosotros empezamos a participar de la naturaleza divina, del ser de Dios, de la vida de Dios, de un modo más pleno y más perfecto. Porque es el mismo Hijo de Dios el que, al encarnarse en la humanidad, hace que toda la humanidad pueda pasar a la dignidad de ser hijos adoptivos de Dios. Por eso decimos que en el bautismo somos hechos hijos en el Hijo. Hijos adoptivos en el Hijo eterno de Dios. Y ahí está el fundamento de nuestra espiritualidad. Por eso es muy diferente plantear la espiritualidad desde la fe, desde ese descubrimiento de ese misterio que es real, porque Jesús vino a salvar el mundo, que las personas que no tienen el don, que no tienen la gracia de poder entender. Por ejemplo, un budista, ¿no? Un budista, nadie niega que pueda tener una espiritualidad, porque pone en juego su inteligencia y su voluntad en la superación de la esclavitud de la carne, que es, digamos, aquello que sucede con el pecado. La carne no hay que entenderla como algunos pecados nada más, sino que el espíritu, por el encerramiento y el egoísmo que viene del pecado, está esclava, uno es esclavo de uno mismo. Esa es la esclavitud de la carne. No tenemos nuestro espíritu abierto a Dios. Bueno, el budista, el hindú, todo aquel que no cree en Cristo, que no está abierto a la esperanza de Cristo y tiene esta, digamos, esta imposibilidad o esta incapacidad de conocer esto que nosotros conocemos por el don de la fe, que es de dónde viene nuestra espiritualidad, de dónde viene la nueva espiritualidad del hombre, la nueva creación, como dice San Pablo. Y nos viene de haber sido engendrados en Cristo. Hemos renacido en Cristo. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, a este sabio judío, que para entrar a la vida eterna hay que nacer de nuevo, hay que renacer. Y renacemos por el bautismo. Pero el bautismo es una realidad permanente en nuestra vida, o debe serlo, no es una realidad que queda allá, porque nos hace renacer en el espíritu y las potencias espirituales, son nuestra inteligencia y nuestra voluntad, son aquellas con las cuales vamos haciendo activa esta vida en el espíritu. Por eso se dice también que el pecado es morir a esa vida en el espíritu. De modo que en el bautismo hemos sido configurados, como dice todos los documentos de la Iglesia, sobre todo en esto insiste mucho el Concilio Vaticano II, también cito ahí la cita de arriba, la tomé del discurso del Papa Benedicto a la Conferencia Episcopal de América Latina en Aparecida, en Brasil, y la cita que está abajo, de Puebla, también del CELAM, configurados con Cristo, sacerdote, profeta y pastor, por el sacerdocio común del pueblo de Dios. Todos, sacerdotes y laicos y religiosos, todos los fieles estamos configurados con Cristo, sacerdote, por nuestro sacerdocio común. Y ese sacerdocio común es, por un lado, lo que les decía antes, hemos sido hechos hijos en el Hijo. Nuestro espíritu, que estaba prisionero del pecado y de la muerte, ha sido rescatado y ha sido instalado en un lugar que no estaba instalado antes, que es en este lugar de la salvación, en este lugar de la filiación en el Hijo eterno de Dios, que está junto al Padre, y con Él está la humanidad entera. Él es el primero de una multitud de hermanos, estamos llamados,
Y estamos y compartimos el sacerdocio de Cristo. ¿Qué es el sacerdocio? Jesús vino aquí con una misión. Y esa misión es la misma misión que tenemos nosotros. El sacerdocio es hacer de puente entre Dios y los hombres. Es, como decía alguno por ahí, hablar de los hombres a Dios y hablar de Dios a los hombres. O mejor, primero, hablar de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Es, como dice Pueblo, hacer hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Y yo les pongo abajo es pertenecer a Cristo. Quizás la primera reflexión que tenemos que hacer de nuestra espiritualidad cristiana, como laicos, como sacerdotes, como hijos de Dios, de todos los días es que le pertenecemos a Cristo. Y el pecado no es más poderoso que eso. El pecado ni el diablo ni los poderes del mundo son más poderosos que eso. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Pero no una responsabilidad de esas cuando uno era niño y tu papá o tu mamá te mandaba a hacer las compras y te daba el dinero y uno tenía miedo porque te podían robar, te podía pasar algo. Nadie te lo puede robar a Cristo. Nadie te lo puede robar. Es uno solo el que lo abandona. Y uno puede volver a Él también. Y por eso en la parábola del hijo pródigo está esta imagen tan bella de cómo Dios recibe a los hijos que queremos volver a Él. Entonces, ¿cómo vivimos esta vida en el espíritu? No es una vida como la vida de las plantitas o como la vida animal, que está regida por los fenómenos materiales o físicos, sino que es una vida que está regida por las leyes del espíritu. Por eso decía San Pablo en la carta a los Gálatas, que cuando vivimos en el espíritu, ya la ley, incluso la ley que está ordenada a regular nuestras acciones en orden al bien común, al bien y al mal, la ley ya no tiene vigencia, porque la ley del espíritu es superior. Y la ley del espíritu, habíamos visto al principio que Dios es espíritu y nos participa esa realidad espiritual, es poder vivir nuestra vida dejándonos guiar por el espíritu. Y esa es la lucha cotidiana, ese es el fundamento y la raíz de la espiritualidad del fiel, del laico, que tiene que ver con esto de que porque hemos sido bautizados ya pertenecemos a Cristo. Entonces, ¿cómo pertenecemos a Cristo? Viviendo en el espíritu. Porque si no vivimos espiritualmente, entonces ya dejamos de pertenecer a Cristo y volvemos a pertenecer a nuestra carne y al demonio, y al mundo, que son los tres que nos esclavizan generalmente. Y acá les traigo una cita que ya la hemos visto en otra charla, en la charla sobre la penitencia, ¿no? Que está muy clara porque San Pablo nos muestra acuérdense que Jesús decía, ¿cómo quieren conocer a una persona? La conocerán por sus frutos. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Por los frutos. ¿Cuáles son los frutos de la carne, o las obras de la carne? La fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la superstición, las enemistades, las peleas, las rivalidades, las violencias, las ambiciones, las discordias, los sectarismos, las disensiones, las envidias, las ebriedades y orgías, y todos los excesos. Entonces, si nosotros vemos que hay algo de eso reinando en nuestra vida, y tenemos que descubrir por el fruto que estamos produciendo o viendo, que no está reinando en nosotros el Espíritu de Dios, que no estamos viviendo según el Espíritu. Y fíjense ustedes que ha habido gente que en nombre de Dios y muy
espirituales, toda esta gente que ha generado divisiones adentro de la iglesia, que fomenta la rebeldía y la desobediencia. Y bueno, en muchos casos, porque fíjense ustedes que el demonio es espiritual, es espíritu puro, ¿eh? Espíritu puro, pero que rechaza a Dios, de modo que no llega a tener, o rechaza toda espiritualidad, ¿eh? Se encierra en él mismo. Si el demonio tuviera carne, podríamos decir que es el más carnal de todos, porque está pensando solo en él mismo, ¿eh? Entonces, cuando uno ve que en la vida de uno están pasando estas cosas, y uno tiene que decir, bueno, entonces no está bien la cosa. Y no es para andar culpándose, porque uno puede culparse todo lo que quiere, pero no cambiar, ¿no? De lo que se trata es, sabiendo que Dios nos da la gracia para cambiar, que nos da todo el poder para cambiar, decidirnos, y esto es de todos los días se hace actual nuestro bautismo. Nuestro bautismo lo vivimos todos los días. O le pertenecemos a Cristo o no le pertenecemos en cada momento. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, o sea, buen trato, bondad, confianza, que es lo opuesto a la desconfianza, mansedumbre, que es lo opuesto a la violencia, temperancia, que es lo opuesto a la falta de dominio de sí mismo, ¿eh? Entonces, fíjense, acá dice San Pablo, frente a estas cosas, la ley está de más. La ley trabaja con el mínimo. Es cuando estoy a punto de, de caer en mi carnalidad a tal punto que voy a hacer daño a otro. Entonces la ley cuida que no haga daño, ¿eh? Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Y si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Se trata no solo de ir en busca de ciertas virtudes o ciertas perfecciones, porque allí podría quedar también una visión egoísta de la vida. Voy a querer ser perfecto para que la gente me vea bien, porque me gustaría que todos me respeten o me quieran. Está bien, todos queremos que nos quieran, pero digo, uno puede verlo desde una postura narcisista, de mirarse a uno mismo, o, como dice San Pablo, que es lo propio de la vida espiritual, dejémonos conducir por el Espíritu Santo. En el fondo, dejar la vida carnal es renunciar a uno mismo, como decía Jesús, que si queremos ser discípulos de Él, tenemos que tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos e ir detrás de Él, ¿eh? A veces nos cuesta mucho renunciar, y es una actitud, o sea, no hay, en el fondo, lo que vamos a perder o lo que creemos que vamos a perder es mucho menos valioso que lo que vamos a obtener de Dios. ¿Cuál es el motivo, lo que nos tiene que mover, además de querer salvarnos? Porque todos tenemos miedo de condenarnos. Dice Santo Tomás que el primer movimiento que nos lleva a la conversión es el miedo, en la mayoría de los casos, ¿no? Es el miedo a condenarse, ¿eh? Pero en la medida en que vamos siendo cada vez más conscientes de nuestra pertenencia a Jesús, que Él vino aquí para ser nuestro Rey, para ser nuestro amigo, para habitar en nuestro corazón, que siendo discípulos de Él ya no necesitamos pertenecer a ningún otro club que nos consuma la vida, y no deberíamos. Esa pertenencia participa de la misma misión de Cristo. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia de la creación. Esta es un poco el lema principal o uno de los motivos principales de esta conferencia episcopal del CELAM y de este documento que redactó Bergoglio, Aparecida, y que un poco fue el anticipo de lo que es Evangelii Gaudium y todo el planteo
del pontificado del Papa. Obviamente que no es solo de él, es de la Iglesia de América Latina, y por eso también hay que ver que la elección de este Papa no es solo elegir a un Papa argentino, ¿no? Porque a veces los argentinos nos ensoberbeceríamos con eso, sino que se trata de una opción por el tipo de propuesta pastoral que tiene la Iglesia de América Latina, y que tiene que ver con una vocación cristiana, con una vocación bautismal, que no se queda encerradita en la casa, ¿m? Que no se queda en una vida cómoda, en una espiritualidad cómoda, como dice el Papa Francisco, habla él de la espiritualidad mundana. ¿Qué significa eso? Y bueno, una espiritualidad cómoda, donde yo me sirvo de lo que la Iglesia me da, aunque aparentemente lleve una vida muy piadosa, ¿no? No hago daño a nadie, adoro el Santísimo, voy a misa casi todos los días, ¿no? Como aquel fariseo que le daba gracias a Dios por ser tan bueno. Y el Señor no nos ha llamado a quedarnos en casa, nos ha llamado a la misión, a anunciar la buena noticia a toda la creación, ¿sí? Y ahí también hay un signo clave de pertenecer a Cristo, de tener una espiritualidad que realmente está afirmada en Cristo y no una carnalidad, porque puede haber una carnalidad espiritual. Por eso digo, no hay que confundir la carnalidad con algunos pecados, no. La carnalidad es cuando uno se encierra en uno mismo, ¿sí? Cuando uno, en el fondo, no tiene el deseo, por decirlo así, o no tiene esa motivación para ser apóstol, para salir a predicar. Por eso nosotros en FASTA tenemos una pastoral doctrinal, que significa ayudar a predicar y a transmitir la verdad al mundo, y tenemos un campo muy amplio, vastísimo, inmenso. No podemos quedarnos en lo que ya tenemos. También sería un modo de comodidad quedarse en las mismas personas que ya conformamos nuestra comunidad, y bueno, ya está, y si queremos buscar más gente es por un mero proselitismo, ¿no? Para que para que podamos contar en el censo más personas. No se trata de eso, se trata de predicar. Y para predicar hay que ir dejando atrás ese hombre carnal, ese hombre esclavo, esclavo de uno mismo, esclavo de la vida cómoda. No hemos venido a este mundo para una vida cómoda, no hemos venido para ser servidos, dice Jesús, sino para servir. Y él dice, y dar la vida por una multitud. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que él. Por eso la espiritualidad no se nutre solamente en cosas que me hacen sentir bien, sino que se nutre en bienes que me hacen bien. Se nutre de Dios. Como decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y Dios no está en cuarentena. Jesús no está en cuarentena nunca, ¿no? Obviamente que deseamos que los sacramentos sean accesibles pronto, pero Jesús no está atado a los sacramentos, ¿eh? Entonces esta espiritualidad laical, esta espiritualidad que se afirma en el sacerdocio de Cristo, en ya no pertenecerme a mí mismo, sino pertenecerle a Él, y perteneciéndole a Él, estar dispuesto, disponible, que Él me envíe a donde Él quiera, no a donde yo quiera, a donde Él quiera, ¿eh? Y bueno, la Iglesia de América Latina y la Iglesia y el Papa, ahora hay un movimiento muy grande, estamos en un tiempo fantástico, y creo que esto es un retiro espiritual como preparación a este tiempo, un retiro global que ha armado Dios para que podamos prepararnos para esta misión. No significa que Dios haya armado el virus, no. Lo que quiero decir es que Dios aproveche los males para sacar de ellos cosas buenas.
Bueno, y ya un poco para ir cerrando, porque esto es una presentación, la idea es que después algunos de estos temas los vayamos profundizando y podamos ir viendo algunos detalles que tienen que ver con el estilo de vida del hombre de hoy y que afectan para un lado o para otro nuestra vida espiritual. Les traigo estos tres lemas de Santo Domingo de Guzmán. En Fasta nutrimos nuestra espiritualidad en Santo Domingo. Laudare, benedicere, predicar. Alabar, bendecir y predicar. Poco esa es la síntesis del día de un laico, de la vida de un laico, de un fiel, laico, sacerdote, pero ahora estamos hablando especialmente de los laicos. Alabar es una actitud del corazón ante Dios. Cuando se lo descubre a Dios, cuando se descubre quién es Dios, la inmensidad de Dios, quién es Dios para mi vida, qué significa mi vida desde Dios, y es en realidad poner el corazón en el primer momento del día en la presencia de Dios. ¿Y qué nace del corazón cuando uno está en la presencia de Dios? Alabanza. Reconocer con una alegría muy grande quién es Él y reconocer los dones que nos ha dado. Bendecir significa decir bien, decir bien. Sabemos que Dios creó todo el mundo con palabras. Y dijo Dios que se haga la tierra, el cielo, las estrellas, los astros, las aguas, y se hizo. Por eso la palabra humana es un modo de reconocer la realidad creada por Dios. Pero también puede ser usada para deformar esa realidad. Hay un bien decir y hay un mal decir. El bien decir tiene que ver, nace necesariamente de la alabanza y de la contemplación. Porque Dios en mi interior me va diciendo cómo son las cosas, cómo es la realidad. Por eso también nuestro lema dominico es contemplar y predicar lo contemplado. Un sacerdote, un laico, cualquiera para predicar, para dar una charla, tiene que contemplar. Porque si no, ¿de dónde habla lo que él dice? De cosas que se le ocurren, de interpretaciones que se le ocurren a uno, y corre el riesgo de maldecir. Pero no tengamos miedo de maldecir, porque si afirmamos nuestra vida en Dios, si detectamos a través de este test de los frutos si estamos viviendo en el Espíritu o no, con mucha humildad, también sin sentirnos segurísimos de nada, porque en este mundo no nos podemos sentir absolutamente seguros, porque somos frágiles, estamos en camino. Pero desde esa alabanza, desde esa contemplación de Dios, sin duda, van a ser la bendición, el decir bien las cosas. Y con el decir bien las cosas, ya estamos en nuestro interior ordenando aquello que nos permite el tercer paso, que es predicar. Predicar significa proclamar la buena noticia. La buena noticia que he podido encontrar en mi vida, porque si no la he podido encontrar en mi vida, difícilmente la podré transmitir. Y que entonces puedo transmitir a las demás personas. En estos últimos días he escuchado a muchos profetas de la catástrofe, gente católica, pero que ven todo mal, que ven que esto es una suerte de conspiración mundial para destruir la fe y como si Dios no estuviera gobernando el mundo, y como si Dios fuera a permitir que en su casa se metiera el diablo para cambiar su plan. Bendecir tiene que ver también con descubrir
la presencia de Dios en el mundo y en medio de las personas. Y cuidado con esto, porque muchas veces con nuestro prójimo, con determinadas personas, solamente vemos lo malo, y por eso maldecimos, porque no alcanzamos a ver la presencia que Dios tiene, el trabajo que Dios está haciendo en cada persona. Aún en los que considere los peores, ¿eh? Uno escucha hablar a veces de política y en vez de, porque la política es un arte práctica muy difícil de acomodar con, digamos, muy cambiante en cuanto a las realizaciones, con principios claros, pero con aplicaciones difíciles. Y uno escucha hablar de la política y de los políticos y ya descalificando totalmente a una persona o a tal, depende de qué bando sea el que habla, y sin ver la presencia de Dios. No digo en el alma de esa persona, porque solo Dios puede juzgar los comportamientos internos de las personas, pero sí en el plan de la historia del hombre, como Dios va armando su plan. Basta leer el Antiguo Testamento para darse cuenta de eso, cómo Dios iba preparando, aún con gente que no era creyente, practicante. Bueno, por eso estos 3 pasos nos marcan todo un itinerario, todo un camino de vida como laicos para poder salir a predicar. Porque lo que quiere Dios de su iglesia, lo que quiere la iglesia de todos nosotros es que salgamos a predicar, no a maldecir, no con pesimismo. Ya hay bastante pesimismo en el mundo. Nuestro mensaje es la buena noticia, el Evangelio. Y la buena noticia es para todos los tiempos. Y no solo es una noticia que queda desencarnada de la historia, porque el Verbo se ha hecho carne. Y para eso tenemos el magisterio de la Iglesia que nos ilumina y nos va guiando, conduciendo. Ahí, a través del magisterio, el Espíritu nos conduce. Y nuestro compromiso no es un compromiso abstracto, no es un compromiso con los que nos sentimos cómodos. Por eso en Fasta hablamos del amor a la patria. La patria, ¿qué es para nosotros? Es el lugar donde Dios te ha puesto para tu salvación. Es mi patria de origen. Es la patria donde me toca trabajar. Es esa comunidad mucho más amplia que aquellos que me caen cómodos. Es esa comunidad que tiene un llamado a la unidad en medio de la diversidad, que no me debe asustar eso, ninguna diversidad. Y ahí es donde estamos llamados como laicos, y especialmente en Fasta, a dar nuestro testimonio de fe. Les traje esta cita de Aparecida número 13. Los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengan en plenitud. Cuidado con separar la espiritualidad de la acción. A veces creemos que son como 2 cosas diferentes. La espiritualidad no es tratar de no cometer pecados graves, poder confesarse permanentemente, ir a misa, rezar rosario, rezar. Esos son instrumentos que nos ayudan a estar con el espíritu permanentemente dispuesto al servicio de la Iglesia de Cristo. Pero la espiritualidad significa pertenecer a Cristo. Es salir de la vida de la carne, que es mi encerramiento, y pasar a pertenecer a Cristo. Y cuando uno empieza a pertenecer a Cristo, ya se reconcilia. Y por eso la paz es uno de los frutos de la pertenencia a Dios. Porque uno se reconcilia con el plan de Dios, que funciona bien el plan de Dios, no está funcionando mal. A Dios no le falla el plan.
que puede fallar es uno, es el ser humano. Y parte de la espiritualidad, parte del compromiso al cual me llama Jesús, tiene que ver con el amor a la patria. Tiene que ver con asumir mi lugar en la historia. Tener esa conciencia histórica de saber dónde estoy. Por eso Jesús ya decía, cuando hablaba de la higuera y de discernir los tiempos de las cosechas, estamos llamados a discernir los signos de los tiempos, a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, no desencarnados y ajenos, y largarnos después a opinar cualquier pavada sobre la realidad. Y peor todavía, uno escucha cada tanto algunos que se dedican a opinar enojados con lo que dice el Papa. Uno puede llegar a... El Papa no tiene problema, uno se siente a discutir con él sobre los temas, pero uno escucha gente que no sabe nada de las cosas. Y eso es un gesto, es un signo de encerramiento, de no apertura al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me habla a través de los pastores de la iglesia. Jesús dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Bien, creo que tenemos que aprovechar estos días para poder madurar nuestra espiritualidad, nuestra fe, esa espiritualidad que solamente se, se puede llevar a cabo desde la acción del Espíritu Santo y la docilidad o la docibilidad. Hay un término ahí que yo no conocía, hace unos días me lo explicaron, ya después se lo voy a explicar, a la acción del Espíritu Santo con un uso enérgico de mi voluntad y de mi libertad. Porque también tenemos que aprender en este mundo donde reina la tecnología y el bienestar y la comodidad, y que muchas veces nos hemos dejado llevar a un estilo de vida que le ha quitado vigor a nuestra libertad. Y entonces nos cuesta tomar decisiones, entonces nos cuesta encarar la vida, y tratamos después de buscar una suerte de talismanes mágicos, o usamos a veces hasta los sacramentos o los signos de piedad, como, a ver, bueno, quizás esto me salva. No, Dios quiere que te hagas hombre, que te hagas mujer, que aprendas a ser libre, que dejes de ser esclavo, y lo bueno y lo malo, como dijo Jesús, nacen del corazón del hombre, no vienen de afuera. ¿Eh? El diablo que me tiente, sí, me tiente el diablo, pero solamente si yo lo dejo entrar, actúa. En el fondo Dios me ha dado un gran poder en la libertad y en la voluntad. Y la espiritualidad es esa combinación entre la acción del Espíritu Santo en mi vida, la contemplación, porque tengo que saber lo que el Espíritu me dice, y el discernimiento, y el ejercicio de la voluntad todos los días, en cada minuto, en cada momento, para pertenecer a Cristo, para seguir a Cristo, para ser soldados de Cristo, como decíamos antes, cuando hablábamos de la confirmación.